El millonario se sorprende al recibir un mensaje de una mendiga vieja pidiendo ayuda. Era una mañana gris en la ciudad, como si las nubes hubieran decidido llorar todo el dolor del mundo. Luis Fernández, un millonario conocido por su impasible corazón, estaba en su lujosa oficina del rascacielos. El brillo del sol, que rara vez llegaba a su escritorio, parecía atrapado en un juicio interminable. Abría correos electrónicos con la misma apatía con la que muchos abren facturas, hasta que un mensaje cambió todo. «Por favor, ayúdame», decía el mensaje en un tono desgastado, casi como un susurro perdido en el viento. Provenía de Rosa, una mendiga vieja que había visto días mejores. Su imagen estaba grabada en la memoria colectiva de la ciudad. Cabello enmarañado, sucia y con ojos que parecían pozos de tristeza inagotable. Pero lo que más impactó fue la manera en que ella solicitaba ayuda. Hablaba de algo oscuro, un secreto que si se desvelaba podría sacudir hasta los simien. Era imposible negar la inquietud que comenzaba a crecer en su pecho. La palabra ayuda resonaba en su cabeza, como un eco de una tempestad que se aproxima. La idea de que una mendiga tuviera algo que revelarle y que, sin embargo, él deseaba ignorar, lo inquietaba más que la incertidumbre del mensaje. En la calle se escuchaban los murmullos de la gente. Algunos criticaban a Rosa, otros le ofrecían limosna, pero pocos sabían la historia oculta detrás de su mirada perdida. ¿Podría ser realidad que su vida, aparentemente insignificante, estuviera relacionada con el oscuro secreto de Luis? Su corazón palpitaba con fuerza mientras leía y releía cada línea de ese mensaje lleno de urgencia. Cada palabra parecía cargada de una fuerza misteriosa, como si el destino estuviera gritando su nombre. El aire se volvió denso, como si el universo entero se detuviera a esperar su respuesta. Luis se encontraba en una encrucijada. ¿Debería ignorar la súplica de la mendiga? ¿O en este torbellín? Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacer una alerta importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Da solo una comprobación rápida en el botón rojo allá abajo para asegurarse de que usted todavía está suscrito al canal. No quiero que se pierda ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que ayuda mucho al canal. Me cuenta también en los comentarios de qué ciudad estás viendo y qué piensas de la historia. Me encanta interactuar con cada uno de ustedes. Y si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Luis respiró hondo. Su corazón latía como un tambor mientras cliqueaba en el botón de respuesta. ¿Qué es lo que necesitas? R. Describió, sintiendo una mezcla de confusión y curiosidad. No pasaron ni 3 minutos cuando recibió una respuesta inmediata. No puedo explicarlo todo aquí. Te espero esta tarde en el Parque Central. Es urgente. El sudor se acumuló en su frente. Las palabras de Rosa calaban en su mente como dagas. El Parque Central, esa vasta extensión de verde rodeada de edificios, siempre lleno de gente, familias, parejas, niños jugando. Pero hoy podría ser el escenario de un encuentro que cambiaría todo. Sin poder concentrarse en más trabajo, Luis decidió abandonar la oficina. Se paseó entre las mesas de su personal. Sus miradas curiosas lo seguían. Con cada paso hacia la salida, la tensión en su pecho crecía. Al salir al aire fresco, la brisa le erizó la piel. Era el primer respiro libre del día. Pero también era el último.
Cuando llegó al parque, el cielo había olvidado llorar y un sol tímido comenzaba a asomarse. Vio a Rosa sentada en un banco, un lugar familiar para ella. Su aspecto, como siempre, denotaba sufrimiento y olvidos. Pero había algo diferente en su mirada, una chispa de determinación. A medida que se acercaba, la multitud se desvanecía. El bullicio se convirtió en un murmullo lejano. ¿Por qué me llamaste?, preguntó Luis. Sus palabras se arrastraban, llenas de incertidumbre. Lo que tengo que decirte es más importante de lo que imaginas, dijo Rosa. Su voz temblaba, pero su mirada se mantenía firme. Luis, tú no eres quien crees que eres. Las palabras le cayeron como un balde de agua fría. ¿Qué estás diciendo?, murmuró, con el corazón punzando de indignación. Tu madre, ella no es quien tú crees. Soy tu abuela. Fui forzada a vivir así, pero siempre he velado por ti. Un silencio absoluto se apoderó del espacio entre ellos, como si el tiempo se hubiera detenido. Su mente comenzó a girar. ¿Cómo era posible? ¿Acaso Rosa era realmente parte de su familia? El mundo conocido de Luis se desmoronaba. «¡Estás loca!», replicó. La incredulidad brotaba de él, pero algo en su tono era diferente. La verdad comenzó a amasar un agujero en su estómago. Ella siguió hablando, la fuerza en su voz haciendo eco en cada palabra. Te dejé a salvo de todo esto, a salvo de un linaje que no deseé. El secreto que tanto he escondido ha vuelto. Tu madre está en peligro, y solo hay una manera de protegerte a ti también. Los murmullos de la gente a su alrededor se apagaron. Sus manos temblaban. No podía seguir ignorando la realidad que se desplegaba ante él. ¿Quién era él realmente? No entiendo, balbuceó. Nos observan, dijo ella, su rostro adquiriendo una palidez preocupante. Han estado siguiendo cada uno de tus pasos. Mi vida ha sido un sacrificio para mantenerte lejos de esto, pero ahora ellos vienen por ti. Luis sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, un frío intenso que no se originaba del clima. ¿Quiénes son?, preguntó, el horror empezando a tomar forma. Rosa bajó la voz, casi un susurro. Una organización que quiere borrar nuestro legado. Y ahora están aquí. Escóndete. No hay tiempo. Tienes que irte. Con esas palabras, la multitud a su alrededor comenzó a agitarse. Una figura apareció entre la gente, avanzando hacia ellos. Luis sintió cómo la adrenalina lo consumía, su instinto de supervivencia gritando. ¿Era posible que esta mujer, la mendiga a la que había ignorado, fuera su única aliada? La distancia entre ellos se acortaba, y con cada paso de la figura, Luis supo que su vida no volvería a ser la misma. Sin poder tomar una decisión, su mente se agolpó de preguntas, y el tiempo parecía detenerse una vez más. ¿Era el final o solo el principio de un juego peligroso? Luis sintió que el aire se cortaba a su alrededor. La figura que se acercaba era un hombre de traje oscuro. Su imponente silueta se alzaba entre los transeúntes despreocupados, como un depredador entre presas inofensivas. La expresión en el rostro de Rosa se tornó seria, casi aterrorizada. «¡Corre!», gritó, pero el comando ya había llegado tarde. El hombre se detuvo justo enfrente de ellos. Gracias a sus rasgos angulosos y una mirada helada, Luis supo de inmediato que este no era un extraño cualquiera. Luis Fernández, pronunció el hombre con una voz profunda y ominosa. He estado esperándote. Luis, atrapado entre la incredulidad y el pánico, miró a Rosa. ¿Quién es este tipo?
preguntó con voz temblorosa. Alguien que ha venido a resolver la confusión, respondió el hombre. Rosa se puso tensa y retrocedió un paso. La multitud, que antes parecía un simple fondo de ruido, comenzó a contener la respiración. ¿Confusión? Luis sentía el sudor mojar su frente. ¡Estás loco! ¡Qué confusión! Luis, es hora de que sepas la verdad, continuó el hombre, ignorando la pregunta. Todo lo que crees saber sobre tu familia es una farsa. ¿De qué hablas?, exigió Luis, una ola de rabia y confusión combinándose en su pecho. Tú no sabes nada de mí. El rayo de luz del sol empezaba a hacerse más intenso sobre ellos, pero la atmósfera se sentía como una tormenta a punto de estallar. La gente comenzó a murmurar. Miradas curiosas se convertían en miradas de desasosiego. Rosa tenía una expresión de terror puro, y eso hizo que todas las alarmas en la cabeza de Luis sonaran aún más fuerte. «¡Tu madre!», siguió el hombre. «La mujer que crees que te ha criado no es tu madre biológica. Jamás lo ha sido». Luis sintió como si le hubieran quitado el suelo bajo sus pies. «¿Qué dices?», murmuró. «Eso no puede ser cierto». «Lo es. Y tu abuela aquí es la única que ha tratado de protegerte. Pero esto no es solo un secreto familiar. Hay algo mucho más grande y peligroso en juego». Rosa tomó un respiro profundo y alzó la vista, sus ojos llenos de lágrimas. «Luis, yo siempre he querido que tu vida fuera diferente. No sabía cómo mantenerte a salvo». «¿De qué? ¿Por qué?». La confusión se tornaba en furia y dolor. Sus manos temblaban mientras se aferraba a la realidad. «Porque tú tienes un destino que no eligieron para ti». El hombre dio un paso más cerca. «Y ellos están aquí para cumplirlo, para asegurarse de que tú no lo elijas». Luis miró a su abuela y por primera vez vio a una mujer que había sacrificado todo. Mientras intentaba procesar la información, una voz resonó detrás de él. Una mujer de cabello oscuro y rostro frío se acercó, interrumpiendo el hilo de la conversación. «Luis», llamó con un tono autoritario. Era su madre, la misma mujer que siempre había conocido. «No le creas, te está manipulando». El aire se volvió pesado y la multitud rugía en un murmullo inquieto. Luis estaba atrapado entre dos mujeres, dos realidades irreconciliables. Una era su madre de siempre, la otra era una abuela que parecía estar huyendo de algún oscuro secreto. El hombre del traje dio un paso hacia su madre. «Vas a tener que elegir, Silvia. Tu tiempo se acabó. Tu verdad está al borde de ser revelada y no puedes ni intentar detenerlo». Luis se tambaleó, su mente girando. Todo lo que creyó saber, todo lo que construyó sobre su vida, se derrumbaba. ¿Quién estaba diciendo la verdad? ¿Quién era él realmente? La multitud miraba. Las expresiones de asombro y curiosidad se transformaron en pánico. Rosa apretó la mano de Luis, su voz un susurro en su oído. «Debes decidir. Esto no es solo tu vida en juego. Está en peligro todo lo que amas». Y en ese instante, un grito desgarrador resonó desde el fondo del parque. Una explosión de pánico estalló cuando la figura de un grupo oscuro, vestidos con chaquetas negras, apareció al final del parque. «¡Esos son ellos!», gritó Rosa. Luis miró a su alrededor, el caos estallando mientras la gente comenzaba a correr. Pero él se congeló. Los secretos habían salido a la luz, y en un instante su vida ordinaria se convirtió en una carrera desesperada por la verdad. El caos estalló como fuegos artificiales en la noche. La figura del hombre en el traje oscuro se volvió un borrón en el fondo del parque, mientras la multitud comenzaba a dispersarse.
huyendo del peligro que acechaba. —¿Qué hacemos, Rosa? —preguntó, sintiendo que su voz apenas salía entre el ruido. La expresión de Rosa se tornó grave y su mano apretó la de Luis. —Mantente cerca de mí, no podemos dejarnos atrapar. Fue entonces cuando, de repente, el cielo se oscureció. Una sombra inmensa apareció sobre ellos. Miraron hacia arriba y un dron negro se deslizó, sus hélices zumbando mientras observaba la escena desde lo alto. Luis sintió un frío helado recorrer su espalda. —¿Qué está pasando aquí? —balbuceó. El hombre de traje hizo un gesto con la mano, como si estuviese dando órdenes. Una de las figuras oscuras se movió rápidamente hacia él. Era un grupo, 3 hombres más, todos con la misma apariencia intimidante. —Luis, ven aquí —clamó el hombre del traje, su voz resonando a través del pánico—. Tienes que escucharme. —¡No te acerques! —gritó Rosa, tratando de empujar a Luis hacia atrás. —¡Estás en peligro! —Escúchame —dijo el hombre, con la calma de alguien que tiene la situación controlada. Lo que hay en juego es más grande de lo que piensas. La verdad no puede ocultarse y tú debes conocerla. Luis pausó. Un grito desgarrador rompió el fugaz instante de silencio proveniente de su madre. —Luis, no le creas a esa mendiga. Tú eres mi hijo. Yo te he criado. La rabia y la confusión se agolpaban en su mente. —¿Quién eres tú realmente? —exigió Luis, con los ojos fijos en el hombre, su respiración acelerándose. —¿Qué secretos estás escondiendo? —Tu madre no es quien tú crees —repitió el hombre—. Tu abuela y yo estamos aquí para protegerte de lo que está por venir. Pero antes de que pudiera responder, el dron emitió un fuerte pitido. En un instante, la escena se transformó. Una luz deslumbrante se disparó del dron, iluminando a todos en el parque, haciendo que la gente gritara y corriera. Luis sintió un nudo en el estómago. Era un miedo indescriptible. Entonces todo se detuvo. Las figuras oscuras se quedaron inmóviles, los gritos se apagaron y un breve silencio se instaló en el aire. Todo parecía estar en cámara lenta. Luis miró a Rosa, su corazón latiendo con fuerza, pero algo en su mirada le hizo dudar. En su rostro había un destello de algo oscuro, un secreto latente que pronto podría salir a la superficie. —¡Luis! —gritaron varios a la vez sus allegados. —¡Cuidado! Un segundo después, el hombre del traje avanzó un paso. Sus ojos fijos en Luis con una mezcla de desesperación y urgencia. —Esto no es solo tu vida —dijo, su voz resonando como un eco en el silencio—. El futuro de todos depende de ti. Fue entonces que, de manera inesperada, la masa de gente comenzó a retroceder, como si una ola invisible los empujara hacia atrás. Entre ellos, una figura se destacó. Era un niño no más de 10 años, con el pelo despeinado y una mirada profunda que interrumpió el caos. —¡Déjalo en paz! —chilló el niño. Luis, confundido, sintió cómo su corazón dejaba de latir por un instante. La voz del niño resonó con una autoridad inusitada, y él no pudo evitar preguntarse: ¿quién era ese pequeño? El hombre en el traje se giró, sorprendido. —¿Tú? —murmuró, pero la incredulidad en sus ojos confirmaba que el niño era alguien importante. —No debiste venir. —No ahora. Rosa, momentáneamente distraída, se volvió hacia el niño. Entonces dijo algo que dejó a todos sin aliento. —¡Eres tú! ¡No puede ser! Luis no entendió. La atmósfera se llenó de tensión. La verdad, que había estado al borde de ser revelada, giró en un instante. El niño se adelantó, su mirada fija en Luis. —¡Tú eres el elegido! —dijo, y carcajadas resonaron detrás de él, como si el universo entero estuviera burlándose de ellos.
Las figuras en traje oscuro comenzaron a moverse y el miedo se apoderó del parque. Pero el niño se mantuvo firme. Debes confiar en mí, Luis. Está en juego tu vida y la de todos. Con el sonido del dron resonando cada vez más fuerte y la multitud a su alrededor comenzando a huir, Luis supo que todo lo que creía saber había dado un giro mortal. El caos se multiplicaba a su alrededor. Luis sintió un frío intenso en las venas y supo que nada volvería a ser igual. ¿Quién era realmente el niño? ¿Qué secretos mantenía Rosa? Y sobre todo, ¿cuál sería el verdadero destino de Luis? Recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Luis sintió que el aire se volvía espeso y pesado. El niño lo miraba con una intensidad que lo hizo dudar de todo. El hombre del traje oscuro tenía una mirada entre preocupada y furiosa, y todo lo que había creído hasta ese momento se desmoronaba. ¿Eres de verdad parte de esto?, murmuró, sin saber qué pensar. Sí, dijo el niño, su voz firme. Tú eres el elegido, Luis. No puedes dejar que las mentiras te mantengan atrapado en la oscuridad. Ellos están más cerca de lo que imaginas. Rosa apretó la mano de Luis con fuerza, como si al hacerlo pudiera anclarlo en la realidad. Pero justo en ese instante, una explosión sacudió la tierra. Un estallido resonó en el parque. Una nube de polvo y escombros voló hacia el aire. Todo se volvió caos. Los gritos llenaron el lugar. La gente corría en todas direcciones, empujándose entre sí, en busca de una salida. El dron zumbaba con más fuerza, y Luis sintió que su corazón latía con desesperación. ¡Corre!, gritó Rosa, alando a Luis por el brazo. El niño se quedó atrás, mirando con ojos amplios mientras la escena se desmoronaba a su alrededor. «No podemos dejarlo», exclamó Luis, pero Rosa no se detuvo. El miedo era palpable. Cuando lograron encontrar un rincón más seguro, en la parte trasera de un antiguo kiosco, Luis se giró para ver al niño una vez más, pero el caos lo había tragado. «Tienes que confiar en lo que dije», resonaba en su mente. Rosa respiraba con dificultad y el sudor perlaba su frente. «No podemos quedarnos aquí, Luis. Ellos vendrán a buscarte», dijo, su voz temblando. «Debemos irnos ahora». Pero luego otra figura apareció del lado opuesto de donde habían corrido. Era su madre, con una expresión de preocupación muy diferente a la que normalmente mostraba. «Luis, escúchame». Ella tenía el rostro ansioso, pero al mismo tiempo había algo en su mirada que Luis nunca había visto antes. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, confuso y lleno de rabia. «¿Qué está pasando realmente?». La madre acercó su mano, como si intentara tocarlo, pero Rosa se interpuso. «No te acerques a él, tuve suficiente de tus mentiras», le dijo, sus ojos ardiendo de determinación. «Luis, ven aquí», continuó su madre. «Tienes que saber la verdad sobre tu padre». Las palabras de su madre golpearon como un martillo. «¿Qué tienes que decirme sobre él?», Luis exigió, pero la necesidad de respuestas luchaba contra su creciente ira. «El padre que crees que conociste no es quien piensas que es. Las cosas que has vivido, el dinero, todo es parte de un juego. No es tu legado, nunca lo fue», susurró, los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué estás diciendo?». La incredulidad en su voz crecía como una tormenta. «Estás mintiendo, tú no eres mi madre». Justo entonces, el hombre en traje oscuro reapareció. Se acercó a su madre y murmuró algo que Luis no pudo escuchar.
pero pudo ver cómo su madre palidecía, y de repente la tensión que la rodeaba se volvió casi palpable. ¡Es un grupo!, gritó. Ellos están aquí en este momento porque quieren a Luis. Lo han estado buscando durante años. Él es el clave. La multitud se agolpaba detrás de ellos, pero había un silencio raro entre las voces. Todos estaban atentos. Y de repente, una ráfaga de viento trajo consigo un grito desgarrador. Una figura vestida de negro atravesó el campo corriendo, sus ojos fijos en Luis, como un cazador a su presa. Rosa gritó: «¡No! ¡Hazlo escapar!». Y Luis sintió el total pánico apoderarse de él. Se dio la vuelta, solo para encontrar al niño de antes otra vez, parado frente a él. «Luis, tu padre no es quien dice ser. Es todo parte de la traición». Fue entonces que las palabras se calaron en su mente como una flecha. El dique de sus convicciones se rompió. «¿Qué? ¿Qué traición?», balbuceó. «Ellos te han estado manipulando desde el principio», exclamó el niño, mientras la figura oscura se acercaba aún más. Luis sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Todo se tornó confuso y agobiante. La relación con su madre, los secretos de Rosa, lo que había sentido por el niño. Todo comenzó a entrelazarse de una manera que lo abrumaba. Todo se fragmentaba en su mente. Y justo cuando buscó respuestas en el rostro de su madre, el niño, ahora con una expresión seria, levantó la mano. «Él no es tu verdadero enemigo», gritó a la figura en negro, quien estaba a unos pasos de ellos. El hombre de traje oscureció su mirada, y de repente un destello de comprensión lo atravesó. «Dame un instante», murmuró, antes de lanzar un paso hacia adelante. El caos se volvió un ruido sordo. Cada color estallaba en su emoción. La verdad y el engaño se dibujaban en cada esquina. Y mientras el sol se desvanecía detrás de las nubes que volvían a cubrir el cielo, un grito resonante interrumpió todo. «¡Es un engaño!». Luis miró a todos, su corazón en la garganta. ¿Quién creía realmente? ¿Quién era el traidor en esta espiral de secretos? Las respuestas que necesitaba estaban junto a él. Pero detrás de cada mirada se escondía un mundo de mentiras que creía conocer. Todo se desmoronaba, y en ese instante supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Su corazón latía con fuerza, y Luis sintió que su mente estaba al borde de un colapso. El niño, la figura misteriosa, empezó a retroceder, sus ojos llenos de una desesperación palpable. Rosa, aún sosteniéndolo del brazo, miraba al hombre de traje con una mezcla de temor y determinación. «¡Detente!», gritó el niño, con la voz firmemente arraigada en un incierto poder. «Lo que viene es peor de lo que crees. No dejes que se acerquen a ti». «¿Qué está sucediendo?», preguntó Luis, sintiendo que el aire a su alrededor se tornaba denso. Los murmullos de la multitud se intensificaron, y todos comenzaban a después de retroceder, empujándose entre sí. La confusión y el pánico comenzaban a desbordarse, descontrolando la escena. Y justo en ese momento, algo inesperado ocurrió. Un estruendoso estallido resonó, y el dron que había sobrevolado el parque comenzó a descender en picada. Con un giro brusco, se dirigió al grupo, y en un instante, la atmósfera se congeló. Un destello, un sonido ensordecedor, y de repente el dron estalló en una lluvia de chispas y fragmentos voladores. Todo a su alrededor se sumió en el caos. Luis cubrió su cabeza con los brazos, sintiendo cómo el suelo vibraba con la explosión. Al levantarse lentamente, su mirada se centró en el centro del parque. Una nube de humo y polvo se elevaba, cubriendo la escena, ocultando a todos en una neblina gris. Gritos arrancados de la multitud resonaron, y en la confusión el chico desapareció.
Cuando el polvo comenzó a sentarse, Luis se dio cuenta de que había algo más. En el suelo, justo donde el dron había caído, había un objeto brillante. Instintivamente comenzó a avanzar, con el corazón en un puño, mientras se preguntaba qué demonios había sucedido. «¡Luis, aléjate de ahí!», gritó R. Lo que vio lo dejó helado. Un dispositivo cilíndrico más grande que su mano, cubierto de extraños símbolos. Pero lo más inquietante era el brillo. Este pulso de luz que parecía prácticamente llamar su atención. Antes de que pudiera tocarlo, el hombre de traje se abalanzó, apartándolo de un empujón. «¡No lo toques!», exclamó, su rostro blanco como un lienzo. «Es un dispositivo de localización. Podrías haber liberado algo mucho más oscuro de lo que imaginas». La gente gritaba. La confusión se apoderó del lugar mientras las figuras de negro rodeaban cada salida. «¿Pero qué significa esto?», preguntó Luis, las palabras tambaleándose en su boca. «¿Por qué todo gira en torno a mí?». El hombre del traje lo miró con una mezcla de urgencia y desesperación. «Porque eres el último en la línea de sangre. Tú tienes algo que ellos quieren. Y ahora lo saben. Tienes que escapar. ¡Ya!». Luis apenas pudo procesar lo que había escuchado, pero la horrorosa realidad lo golpeó con más fuerza. Las sombras estaban más cerca. Rosa, con lágrimas en los ojos, dijo: «Esto no es solo un juego, Luis. Tu padre, él no es quien dice ser. Toda tu vida ha sido una mentira, y ahora ellos vienen a reclamarte». «¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso?». La confusión lo consumía. La rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho. Pero antes de que pudiera asimilar más, el dron en el cielo recogía fragmentos del caos y enviaba una señal, como si una trampa se hubiera cerrado a su alrededor. Y luego, de entre la multitud, un grito desgarrador. «¡Luis, corre!». Era el niño. Luis lo buscó con la mirada, pero solo encontró el rostro ansioso de su madre, cada vez más distante. La multitud empezaba a disolverse, pero las sombras en la distancia se acercaban rápidamente. «No puedo dejarlo. No puedo dejar que se lo lleven». Luis aulló. Justo cuando la tensión alcanzó su cúspide, el niño levantó la mano, y un silencio total se expandió por el parque. «Tu verdadero padre es el enemigo», gritó. «No dejes que te atrape». La revelación lo golpeó como si lo sumergieran en agua fría. ¿Quiénes eran realmente sus padres? ¿Qué secretos se ocultaban tras la fachada de su vida perfecta? Luis sintió que el mundo a su alrededor giraba. ¿Podría haber vivido en una mentira, completamente ajeno a su verdadero origen? Las sombras empezaron a moverse, las figuras en negro propulsadas hacia él como un torbellino. Pero en el fondo de su mente, una pregunta persistente emergió. ¿Podría ser verdad? ¿Era su madre realmente parte de un plan más grande? El pánico crecía, al igual que su determinación. Todo lo que había creído, todo lo que había amado, se desmoronaba a su alrededor. Y entonces, mientras la oscuridad se cernía sobre él, una voz interior resonó. «Elige, Luis. Tu vida, tu futuro, tu legado. ¿Qué vas a hacer ahora?». La pregunta flotó en el aire tenso, dejándolo en una encrucijada sin salida. Luis sintió que el aire a su alrededor se volvía espeso. La voz del niño, llena de urgencia, resonaba en su mente. «No dejes que se acerquen a ti». Pero entonces el caos estalló. La figura en negro avanzaba como un depredador y un grito desgarrador cortó el aire. «¡Luis, corre!». Era su madre, su rostro empapado en angustia. Pero antes de que pudiera mover un pie, una sombra oscura apareció detrás de ella. Luis sintió un frío helado recorrer su espalda. Una mujer de cabellera rizada y ojos penetrantes se abalanzó sobre su madre.
y con un movimiento fluido la empujó al suelo. Era una amenaza concreta, vestida de negro de pies a cabeza. «Silvia, no te acerques a él», gritó, sus palabras cargadas de desesperación. El mundo a su alrededor se detuvo. Luis miró a su madre, quien se levantaba con esfuerzo, sus ojos reflejando confusión. «¿Quién es esta mujer?». El miedo comprimía su pecho. «¿Qué está pasando aquí?». La mujer de negro se volvió hacia Luis, su mirada dura. «No es lo que crees, Luis. Tú eres parte de algo más grande, algo que tu madre ha tratado de ocultar. Yo soy Antonia y he venido para salvarte». «¿Salvarme de qué?». La incredulidad se mezclaba con la rabia. El caos seguía alrededor, pero todo parecía un eco distante, mientras la verdad comenzaba a desvanecerse. Antonia hizo un gesto, y la multitud, en un instante, pareció rendirse ante su presencia, todos inmóviles. «Ellos vienen por ti, Luis. Tu padre, el hombre que creías conocer, no es tu verdadero protector. Él es el que te quiere ver caer». «¡Basta!», gritó Rosa, exasperada. «¿Cómo puedes decir eso? Luis, escucha». Pero comenzaron a resonar las alarmas, un eco distante de sirenas y gritos entre la multitud. «Es un plan», Antonia continuó con voz firme. «Tu padre está detrás de todo esto. Él envió a aquellos hombres para asegurarse de que no descubrieras la verdad». «¿La verdad sobre el linaje que llevas?». Luis sintió cómo el suelo temblaba bajo sus pies. «No, eso no puede ser. Mi padre siempre me ha protegido», balbuceó, luchando por aferrarse a una realidad que se desmoronaba ante sus ojos. «Tu padre solo está interesado en el legado, Luis, no en ti», dijo Antonia. «La familia que te crió te ha mantenido ciego. La clave de tu pasado está en tu nombre». Una serie de recuerdos frescos encajaron en su mente. Su infancia haciendo clic, la historia de su familia que creía conocer, la imagen perfecta que había cultivado durante años. «¿Qué significa eso?», preguntó, desesperado, su voz perforando el silencio tenso. «Tu madre biológica es la única que ha tratado de protegerte. Te esconden para que nadie conozca tu potencial. Y ahora están listos para tomar control. Eres la última esperanza». En ese momento, un grito desgarrador brotó de los labios de Luis. «¡Ah!». «¡Mamá!». Se volvió, solamente para ver cómo su madre luchaba contra Antonia. «¡No dejes que se lo lleven!». Su voz se desvanecía en medio del caos. Su madre, su siempre protectora, se estaba desvaneciendo, transformándose en una sombra de la mujer que había conocido. «Luis, por favor, tú no sabes». La desesperación de su madre atravesaba cada palabra. Pero el rostro de Antonia era implacable, y una chispa de comprensión surgió en los ojos de Luis. «¿Es cierto? ¿Acaso todo ha sido una mentira?», preguntó. La confusión y la traición lo abrumaban. La escena en su mente se empezó a descomponer. Las luces de la ciudad palpitaban, y el ruido se convirtió en un mero eco distante. Sin embargo, algo en su interior despertó. Luis se dio cuenta de que no podía seguir siendo un títere en este juego de mentiras. En un momento de claridad, dio un paso adelante y con un movimiento rápido empujó a Antonia. «No, no voy a dejar que me manipulen más», gritó. Y en ese instante, un revuelo de energía recorrió el parque. Todos se detuvieron, mirándolo con la misma mezcla de asombro y terror. Luis sintió una electricidad en el aire, y por un instante la multitud pareció desaparecer. Pero la realidad se hizo presente de golpe. En una fracción de segundo, una explosión resonó y el cielo se llenó de luces brillantes. Un grupo de figuras vestidas de negra emergió del humo, y entre ellas Luis vio un rostro familiar. Era su padre, pero no el hombre que recordaba.
Era alguien más, alguien oscuro, lleno de secretos. «Luis, ven aquí», ordenó, y en sus ojos vio la verdad espantosa. Todo el tiempo había estado buscando a su hijo, y el giro de la vida de Luis se congeló en un momento revelador. «¡No!», gritó. De repente la historia de su vida se transformó en una espiral de caos y revelaciones, y Luis comprendió que la batalla por su identidad apenas comenzaba. La verdad lo atrapó como una trampa, mientras miraba a su padre, ahora revelado como su verdadero enemigo. Y la oscuridad comenzaba a hacerse evidente. Luis se quedó allí parado, buscando una manera de definir. Las sombras en el parque seguían acercándose. La figura de su padre lo miraba con esos ojos fríos, pero algo en su pecho latía con más fuerza. La necesidad de saber. «¡Suelta la verdad! ¿Qué quieres de mí?», gritó, su voz resonando entre el caos. «Yo soy la respuesta a todas tus preguntas», respondió su padre, su tono lleno de desdén. Pero en lugar de miedo, lo que sintió Luis fue algo dentro de él que empezó a despertar. ¿Podía ser que todo lo que había creído fuese una mentira diseñada para él? ¿Quién era realmente? Rosa apretaba su mano con fuerza y el sudor perlaba su frente. «No le creas», murmuró, mirándolo a los ojos. «Tu padre ha estado manipulando a todos». La multitud se movía como un mar agitado, pero entonces otra explosión resonó en el aire. El sonido retumbó en su pecho. Sin poder pensar, la primera reacción de Luis fue buscar un refugio. Olvidó por un momento la pelea encarnizada alrededor de ellos. Fue entonces cuando de repente el dron que había sobrevolado el parque comenzó a caer. Un destello de luz y llamas lo precedieron. «¡Muévete!», gritó Rosa, arrastrándolo hacia atrás. La explosión iluminó el cielo como fuegos artificiales en la noche, y el aire se llenó de escombros y gritos. En ese caos, algo salió volando directamente hacia Luis. En un instante, la explosión lo lanzó al suelo y perdió de vista a Rosa y a su padre. La confusión se convirtió en un eco distante. Todo era humo y sombras. Cuando finalmente se levantó, la visión era confusa. El parque había sido transformado en un campo de batalla. Las luces de emergencia parpadeaban. El sonido de la sirena resonaba en su cabeza. Pero lo que lo golpeó con más fuerza fue el pálido rostro de una mujer que yacía en el suelo. Era Antonia, la mujer que había atravesado la escena. Sus ojos, que antes eran de acero, ahora estaban llenos de terror. «Luis, no», dijo, arrastrando las palabras, mientras su mano temblorosa apuntaba hacia él. El horror se apoderó de él. «¿Qué le pasó?», preguntó, acercándose a ella. Pero el rostro de Antonia empezó a distorsionarse. Está todo». Las palabras se desvanecieron en un murmullo, y en ese instante su mirada se detuvo. «Eres tú el elegido», susurró con un hilo de voz. «Debes iniciar el ritual». Luis sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. «¿Ritual elegido? ¿Qué significa eso?», preguntó su voz temblorosa. La multitud había quedado en un caos absoluto. No había tiempo. «Es un juego, un sacrificio mayor del que nunca imaginas», dijo Antonia. Su respiración se volvía cada vez más débil. «Tu padre, él quiere que accedas a lo que lleva dentro». Un escalofrío recorrió su cuerpo. La verdad que había estado al borde de ser revelada ahora caía como un cubo de hielo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Sacrificio? ¿Su padre? En un segundo comenzaron a encajar piezas en su mente.
Pero en el fondo, algo más surgió cuando, sin previo aviso, una explosión más potente recorrió el lugar. Esa sangre fría. Un velo de oscuridad lo cubrió todo, y los murmullos del pánico se tornaron gritos ensordecedores. Y de pronto, como si el universo entero hubiera estallado, una luz resplandeciente emergió del suelo donde había caído el dron. Todos se quedaron mirando, paralizados por el terror. Era un objeto cristalino y brillante que iluminaba la escena con una intensidad indescriptible. Luis sintió un impulso, una conexión mágica, como si el objeto lo llamara, diciéndole que era parte de algo más grande. Sin pensarlo, dio un paso adelante. Pero fue entonces cuando su padre gritó: «¡Detente! ¡No toques eso! Es lo que todos quieren, lo que nos han robado». Y aunque su corazón latía con fuerza, algo dentro de él sabía que debía actuar. «Luis, para», gritó Rosa, su voz desgarrándose en urgencia. Pero Luis no podía retroceder. El brillo se volvió más potente, como un imán. ¿Era esta la verdad que había estado buscando? La luz envolvió todo, y con el resplandor los secretos que habían estado ocultos se agolpaban en su mente. La identidad de su padre, el sacrificio, el juego, todo se apretaba en su pecho. Entonces su mundo se desmoronó nuevamente cuando la figura de los hombres de negro empezó a avanzar hacia ellos. «Es el final», gritó Antonia, y el eco marcó la frontera entre la esperanza y el horror. El caos alcanzaba su punto culminante, y en ese instante Luis comprendió que la batalla no era solo por su vida, era por el destino del mundo. ¿Sería él quien cambiara el curso de todo? La luz se volvió ensordecedora, y justo antes de perder la visión, una idea impactó su mente. ¿Podría ser que él fuera parte de una profecía más grande? ¿Una que lo amarraba a un destino que nunca pidió? La oscuridad lo envolvió por completo. Ah, recuerda, si te gustaría ser parte de nuestra comunidad exclusiva y recibir todos los videos directamente en tu móvil, sin anuncios, simplemente haga clic en el enlace que aparece en el primer comentario publicado. Su participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La luz resplandeciente lo envolvió todo, y cuando la neblina de polvo comenzó a disiparse, Luis se sintió como si estuviera en un sueño. La escena a su alrededor se distorsionaba. Su padre, su madre, Rosa, Antonia. Pero la luz, brillante y seductora, lo atrapaba. Sin pensarlo, avanzó un paso más. Cuando sus dedos rozaron el objeto, una energía recorrió su brazo, quemándole como el hielo más ardiente. Una oleada de visiones lo abrumó. Recuerdos fragmentados de su infancia, imágenes de su madre sonriendo, la cara de su padre llena de orgullo. Pero luego todo cambió. Un grito desgarrador resonó en su mente. «¡Tú no deberías estar aquí!» Era la voz de Antonia, llena de miedo y urgencia. En un instante, una sombra negra se lanzó sobre él. Era su padre, ahora revelándose como un monstruo, su rostro contorsionado por la ira. «Luis, ven aquí», ordenó con un tono que hizo que el aire se volviera eléctrico. «¿No entiendes? Todo esto es por tu propio bien». Fue entonces cuando la verdad lo golpeó como un puño en el estómago. ¿Era posible que la figura que había considerado protector fuera en realidad el verdadero villano? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? La voz le salió con un hilo de incredulidad. Y justo en ese instante el cielo estalló en un despliegue de luces.
Una explosión de energía empujó a todos hacia atrás. El viento sopló con tal fuerza que todos se tambalearon, y el objeto dejado por el dron envió una onda de choque que lo atravesó todo. Luis se encontró en el suelo, lágrimas de polvo en sus ojos. Mientras intentaba levantarse, miró a su padre, quien ahora estaba parado, con la mirada fija en Antonia. Tú lo sabías. La traición resonaba en cada palabra. La multitud se había dispersado en pánico, pero él estaba paralizado. Antonia, herida, se levantó con una rapidez sorprendente. Él no es quien crees que es, Luis. Nunca lo ha sido, gritó. Su voz magnética atrajo la atención de todos. A medida que sus palabras llenaban el aire, Luis sintió que su mundo se tambaleaba aún más. ¿Podía ser que toda su vida había sido una farsa? Pero la sorpresa no terminó allí. De repente, desde la multitud, emergió un grupo de figuras vestidas de negro, marcando su camino hacia él. Con la gente en constante retirada, una de las figuras se detuvo delante de él. Era el niño, el que le había gritado que no se acercara al objeto. «Luis, debemos protegerte», dijo, y sus ojos reflejaban una angustia que a Luis le transmitió un escalofrío. Entonces la realidad se quebró de nuevo. En un giro inesperado, el niño se giró rápidamente hacia su padre y gritó: «¡No lo hagas! ¡No eres su verdadero padre!». El silencio que siguió fue ensordecedor. La revelación impactó como ladrillos cayendo. El rostro de su padre palideció y todos los ojos convergieron en él. «Te has vuelto un niño inútil», dijo, aunque su voz temblaba. Pero la determinación en su mirada se oscurecía. «¡Calla!». Luis sintió que el aire dejaba sus pulmones. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Era posible que todo lo que había creído, su vida, su identidad, estuviera basada en mentiras? «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, su voz rota, mientras intentaba asimilar la traición. El niño, lleno de una fuerza inexplicable, se interpuso entre ellos. «Es hora de que sepas la verdad, Luis. Tú eres el verdadero heredero. Tu destino empieza ahora». El mundo comenzó a girar nuevamente, mientras los fragmentos de su pasado se unían en algo más grande. Todo lo que había vivido y cada persona que había conocido eran piezas de un rompecabezas que se deslozaba rápidamente. La presión en su pecho aumentaba a medida que la oscuridad de las sombras de sus padres se acercaba a él. «¿Heredero de qué?», preguntó Luis, sintiendo que sus pies se hacían cada vez más pesados. Y justo cuando la tensión alcanzó su clímax, la mujer que había atacado a su madre apareció de nuevo, con la mirada dispuesta a llevarse lo que, según su padre, le pertenecía. «Es ahora o nunca», gritó, extendiendo sus manos hacia Luis, dispuesta a atraparlo en su desesperación. Luis se encontraba en una encrucijada, rodeado por el caos y sin tiempo para pensar. «¡Corran!», ordenó Rosa, mientras una luz aterradora emanaba del objeto. Luis sintió que el suelo se desvanecía, como si la realidad misma estuviese siendo arrancada de sus pies. La batalla por su alma apenas comenzaba, y en un instante de claridad supo que ya nada volvería a ser igual. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y quién era el niño que prometía cambiarlo todo? La pregunta lo consumía mientras el horror se apoderaba del parque. Un grito resonó en su mente, llevándolo a cuestionar todo lo que había conocido. ¿La verdad era un camino al caos o a la salvación? Luis sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras la luz del objeto brillante iluminaba el caos.
Las sombras se acercaban y el grito de Rosa retumbaba en su mente. ¡Corre!, le decía. Lo único que podía hacer era moverse. Cada paso hacia adelante se sentía como un acto de rebelión contra la vida que había conocido. El rostro de su padre, distorsionado por la ira, lo atravesaba. «Todo es por tu bien», gritaba, pero Luis sabía que su mundo ya no existía. El niño, pequeño pero poderoso, se interpuso entre él y las sombras. «No dejes que te atrapen. Eres más fuerte de lo que crees». Luis miró al niño y sintió una conexión extraña. Era como si en sus ojos cada batalla perdida y ganada de su vida se entrelazara. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz casi extinguida por el miedo. Entonces la mujer de negro se abalanzó y Antonia se interpuso, recibiendo el golpe con valentía. La escena fue una mezcla explosiva de adrenalina, miedo y una determinación que parecía surgir del suelo mismo. Todo lo que había creído se colapsaba a su alrededor, y lo único que parecía cierto era que tenía que luchar por su vida, por su verdad. «Luis, el objeto, es tu única esperanza», gritó Antonia, su voz resonando con una energía que lo envió hacia el brillo fulgurante. Mientras avanzaba, la luz lo envolvió, y en un instante sintió una energía intensa recorrer su cuerpo. Era como si todo su ser estuviera despertando. La luz se expandía, empujando a las sombras hacia atrás. Cuando la luz disipó el caos, el parque se convirtió en un campo de batalla. Sin embargo, él sintió algo diferente. La conexión entre él y el pasado se fortalecía. Aunque había dudas, una chispa de esperanza comenzaba a florecer en su interior. «Esto es solo el comienzo», pensó, mientras apretaba los puños. Su padre, ahora visible entre la multitud descontrolada, comenzó a retroceder. «No puedes huir de tu verdadero destino», gritó, la voz teñida de desesperación. Pero era demasiado tarde. La verdad que había estado oculta durante tanto tiempo comenzaba a salir a la luz. Y Luis no estaba dispuesto a dejarla escapar. Se sentía libre, en control de su viaje. A su alrededor, las figuras de negro intentaban tomar el control, pero el poder que sentía creciendo dentro de él los detuvo. «Ustedes no pueden manejar mi destino», exclamó con una convicción que resonó en su pecho. Justo en ese momento, un rayo de luz atravesó el cielo, iluminando todo a su alrededor y reavivando la lucha. «¡Luis, ahora!», gritó el niño, señalando hacia el objeto brillante que había caído al suelo. Con un salto decidido, Luis recogió el objeto, sintiendo cómo una oleada de energía lo atravesaba. En ese instante, todo el dolor, toda la confusión y todas las traiciones comenzaron a destellar en su mente como recuerdos encadenados. «La verdad», murmuró con fuerza, y al pronunciar esas palabras, una onda de energía se expandió a su alrededor. Rosa y Antonia, aún luchando, sintieron un cambio en el ambiente. Las sombras empezaron a dispersarse. Luis se dio vuelta y, viendo el rostro de su madre por primera vez con nuevos ojos, le dijo: «Mamá, sácame de aquí. Dame la verdad para yo poder ser quien realmente debo ser». Rosa, aún con lágrimas en los ojos, asintió. «Eres más fuerte de lo que imaginas. Tu lealtad y valentía te guían, pero la decisión siempre ha sido tuya». A medida que el caos se calmaba, Luis supo que el camino no terminaría aquí. Esta era solo una batalla. Aún había misterios por resolver, verdades que buscar. Esta era una nueva vida que apenas comenzaba. Y en ese preciso instante, la desesperación se transformó en determinación. Luis, con el objeto todavía brillando en su mano, sintió pulsar en su interior un propósito claro. La verdad sería su arma y no dejaría que nadie la apagara. Ahora, déjame hacer una pausa aquí. Necesito que te suscribas inmediatamente a este canal.
para que no te pierdas ni una sola de nuestras historias exclusivas que vienen. Aplasta ese botón de like ahora mismo. Alimenta el algoritmo para que podamos seguir trayendo más contenido increíble. Y no olvides comentar a fondo sobre tus reacciones y teorías sobre este final. Quiero escuchar lo que piensas. Comparte este video ahora con al menos 5 amigos que necesitan conocer esta historia. Este es el momento para demostrar tu apoyo y únete a nuestra comunidad súper exclusiva haciendo clic en el enlace en el primer comentario. No esperes ni un segundo más.